Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Michael Thompson, de 38 años, nunca imaginó que su tranquila vida cambiaría en un instante. Padre de dos adorables hijos, Tyler y Samantha, y amado esposo de Laura, llevaba una existencia sencilla pero feliz en el pequeño pueblo de Riverwood, conocida por sus calles tranquilas y vecinos solidarios. Ese lunes por la mañana, Michael se preparaba para abrir su garaje, su pequeño taller mecánico, cuando todo cambió. Las sirenas sonaron en la calle, y antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, dos policías estaban frente a él. ¿Michael Thompson? ¿Estás arrestado?, anunció uno de ellos con frialdad. Laura estaba de pie junto a la ventana, viendo cómo esposaban a su marido ante la mirada indefensa de sus hijos. Michael protestó, pero sus palabras se perdieron en el gélido aire de la mañana. No había hecho nada. Nada. Y, sin embargo, lo acusaban de robo violento en una joyería local, un crimen que nunca había cometido. En la sala del tribunal, el veredicto llegó más rápido que un rayo: 25 años de prisión. El juez Ellen Crawford, conocida por su severidad y falta de compasión, no escuchó ninguna defensa ni explicación. Michael estaba condenado, y con él, los sueños y la paz mental de toda su familia se derrumbaron. Pero lo que la ciudad no sabía era que detrás de esa injusta condena se escondía un secreto. Un abogado decidido, David Reynolds, estaba dispuesto a hacer lo que fuera para aclarar las cosas. Y lo que tenía en mente cambiaría la vida de Michael y la de Riverwood para siempre. Michael Thompson apenas había abierto la puerta de su garaje cuando el estruendo de las sirenas resonó en la calle. Antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, dos policías, visiblemente apresurados y serios, se le acercaron. ¿Michael Thompson? Queda arrestado por robo y complicidad en allanamiento, dijo uno de ellos con voz fría y tajante. Michael dio un paso atrás, con el corazón latiéndole con fuerza. Espera. No hice nada. Te equivocas. Pero sus protestas cayeron en oídos sordos. El otro agente sacó sus esposas y se las puso en las muñecas. Dentro de la casa, su esposa, Laura, estaba paralizada por el miedo. Vio cómo escoltaban a Michael hasta la patrulla, mientras Tyler, de 12 años, y Samantha, de 9, lloraban en silencio. Los vecinos salieron de sus casas en estado de shock, susurrando: ¿Michael? Pero, esto no puede ser. En la comisaría, interrogaron a Michael. Cada pregunta parecía más absurda que la anterior. Explicó que había pasado la mañana preparando pedidos para su taller, que nunca había puesto un pie en la joyería objeto del robo. Pero la policía ignoró sus explicaciones, convencida de su culpabilidad porque una cámara de vigilancia supuestamente lo había identificado, pruebas que, en realidad, mostraban a un hombre completamente diferente. Mientras tanto, Laura contactó con un abogado de oficio, pero este parecía abrumado por la situación. Michael fue llevado a juicio al día siguiente, exhausto y destrozado, sin haber tenido tiempo de procesar la pesadilla. La sala del tribunal era fría e imponente. El juez Ellen Crawford, conocida por su severidad, lo miró con una mezcla de desprecio e indiferencia. Michael intentó defenderse, explicando que era inocente, que tenía testigos y pruebas. Pero la jueza, implacable, levantó la mano y pronunció el veredicto. 25 años de prisión. Un silencio denso invadió la sala. Los hijos de Michael, sentados al fondo, rompieron a llorar, y Laura sintió que el suelo cedía bajo sus pies. Sabía que sus vidas acababan de cambiar para siempre. En ese momento, Michael comprendió que la injusticia podía golpear a cualquiera y que la lucha por su libertad apenas comenzaba. Pero lo que aún no sabía era que un abogado decidido, David Reynolds, ya estaba preparando un plan para restaurar la verdad y cambiar el curso de su destino. Al día siguiente del juicio, la ciudad de Riverwood parecía congelada en un silencio opresivo. Los residentes susurraban en los cafés y en las aceras: ¿cómo podía un hombre tan querido por todos ser condenado a 25 años de prisión por un crimen que nunca cometió? En la sala, Michael, aún en shock, intentaba comprender lo que acababa de ocurrir. Le temblaban las manos a través de las esposas y su mirada no dejaba de posarse en Laura y los niños, quienes lo observaban con dolor silencioso. El abogado designado por el tribunal, un hombre inexperto llamado Tom Reynolds, sin parentesco con David Reynolds, parecía abrumado por la gravedad del caso.
Tartamudeaba, dudaba en hacer preguntas y no abordó ninguna de las flagrantes inconsistencias del caso. Los testigos que podrían haber exonerado a Michael ni siquiera fueron escuchados. El juez Ellen Crawford permaneció impasible, con la mirada fija en Michael, como si ya lo hubieran considerado culpable desde el principio. Cada palabra del acusado parecía caer en un abismo de silencio y frialdad. Laura, sentada al fondo de la sala, sintió que la ira y la frustración aumentaban. Quería gritar, vociferar que su esposo era inocente, pero su voz seguía bloqueada. Tyler y Samantha, agarrándose las manos, lloraban en silencio, incapaces de comprender cómo el mundo podía ser tan cruel. Afuera, los vecinos que habían seguido el juicio a través de los medios locales murmuraban, «Es una vergüenza. Michael es un buen hombre». Pero sus murmullos parecían insignificantes comparados con la maquinaria judicial que acababa de aplastar la vida de un hombre inocente. Michael fue llevado a prisión de Riverwood, un edificio gris e imponente donde el tiempo parecía haberse detenido. Las celdas eran estrechas, la luz fría, y cada sonido, los portazos, el murmullo de los guardias, era un cruel recordatorio de su situación. Sin embargo, en medio de esta desesperación, apareció un rayo de esperanza. Un reconocido abogado, David Reynolds, había sido informado del caso. Conocido por su tenacidad y métodos poco convencionales, vio en este caso no solo la oportunidad de salvar a un hombre inocente, sino también de exponer las fallas y la corrupción del sistema. Esa noche, Michael yacía en su cama de prisión, pensando en su familia, su vida y la libertad que le habían arrebatado. Aún no lo sabía, pero su lucha apenas comenzaba, una lucha que expondría todas las injusticias y revelaría a quienes habían intentado destruir su vida. Unos días después del veredicto, mientras Michael luchaba por mantener cierta apariencia de dignidad tras las rejas, un visitante inesperado llegó al centro de detención, David Reynolds, un reconocido abogado conocido por su audacia. Laura fue la primera en encontrarse con David en el vestíbulo del centro de detención. Inmediatamente percibió su energía y determinación. Alto, elegante, con una mirada penetrante que parecía leer en lo más profundo de las almas, le tendió la mano. «Estoy aquí por Michael Thompson», dijo con calma. «Y pretendo demostrar su inocencia». Laura, con lágrimas en los ojos, sintió una esperanza que no había sentido desde el día del juicio. «¿De verdad crees que podrá salir de la cárcel, después de todo lo que ha pasado?», preguntó con voz temblorosa. David asintió. «No digo que sea fácil. Pero hay lagunas en su caso, y pienso aprovecharlas. No permitiré que un inocente pierda 25 años de su vida por un crimen que no cometió». Unas horas después, David entró en la celda de Michael por primera vez. Michael, cauteloso y cansado, lo miró fijamente. «Michael Thompson», preguntó David, extendiendo la mano. Michael lo agarró, todavía sorprendido de ver a un abogado de su talla interesándose en su caso. «¿Estás aquí para ayudarme?», balbuceó. «Por supuesto», respondió David con seguridad. «Y no solo voy a ayudarte, sino que te traeré de vuelta con tu familia. Pero para lograrlo, tendré que investigar a fondo y exponer toda la verdad detrás de esta condena». David comenzó a revisar de inmediato el caso de Michael. Examinó minuciosamente cada documento, cada declaración de testigos y cada vídeo de vigilancia. Rápidamente detectó inconsistencias flagrantes, pruebas ignoradas, testigos nunca entrevistados y, lo más importante, una falta de lógica en la forma en que se habían presentado los cargos. Le explicó a Michael que la verdad muchas veces era ocultada por quienes querían proteger sus intereses, pero que si podían demostrar esas manipulaciones, no solo podrían probar su inocencia, sino también revelar a los responsables de esa injusticia. Michael sintió una mezcla de esperanza y aprensión. El camino sería largo y difícil, pero por primera vez desde su arresto, sintió que finalmente se haría justicia. David, por su parte, sabía que este caso se convertiría en algo más que un juicio, era una lucha contra el sistema, una lucha por la verdad, y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para ganarla. David Reynolds no perdió ni un minuto. Al día siguiente, se sumergió en el caso de Michael con precisión obsesiva. Analizó cada informe policial, cada declaración de testigo, cada vídeo de vigilancia desde todos los ángulos. Rápidamente detectó anomalías que nadie más había notado. Primero, estaba el vídeo de la joyería la noche del robo. La policía afirmó que mostraba a Michael escapando con el botín.
Pero al examinarlo más de cerca, David vio que el hombre del vídeo era mucho más alto y llevaba una chaqueta diferente. La grabación había sido editada para parecer convincente, y nadie había cuestionado al dueño de la tienda sobre este evidente error. Luego estaban los testigos. Varias personas habían visto a un hombre sospechoso en el vecindario esa noche, pero la investigación había ignorado o malinterpretado sus declaraciones. David anotó cada nombre, cada detalle, sabiendo que podrían ser cruciales para demostrar la inocencia de Michael. Finalmente, un nombre empezó a surgir: Richard Holloway, un empresario adinerado e influyente de Riverwood. Holloway tenía vínculos con algunos de los responsables de la investigación y tendría un interés particular en desviar la atención de sus propias actividades turbias. David intuyó de inmediato que Holloway podría ser la clave para comprender por qué Michael había sido falsamente acusado. David fue entonces a la joyería, interrogó al personal y revisó de nuevo las grabaciones de seguridad. Cada detalle reforzaba su convicción: Michael era inocente. Las pruebas habían sido manipuladas para crear un chivo expiatorio, y el hombre detrás de todo seguía prófugo, protegido por su influencia. Por la tarde, David se reunió con Michael y Laura para compartir sus hallazgos. Michael, Laura, hay algo que deben saber, dijo, colocando varias fotos y documentos sobre la mesa. Todo indica que Michael no estaba allí. Y alguien lo planeó todo para condenarlo. Michael, con los ojos abiertos, sintió un escalofrío de esperanza. ¿Quieres decir que alguien realmente quería culparme de esto? David asintió. Exactamente. Pero lo demostraremos. Y cuando lo hagamos, Michael, todo cambiará. Por primera vez en semanas, Michael sintió que ya no estaba solo. La batalla por su libertad había comenzado, y David estaba dispuesto a hacer lo que fuera para descubrir la verdad, incluso si eso significaba enfrentarse a los hombres más poderosos de Riverwood. David Reynolds sabía que ganar este caso no sería fácil. Presentar las pruebas no sería suficiente, tenía que actuar con contundencia, sorprender al juez y exponer el alcance de la manipulación. Empezó a desarrollar una estrategia audaz, casi arriesgada, pero necesaria para salvar a Michael. Primero, estableció una cronología detallada de la noche del robo, comparando cada declaración de testigos, cada vídeo y cada informe pasado por alto en la investigación inicial. Cada inconsistencia fue anotada cuidadosamente, lista para ser expuesta públicamente. A continuación, contactó a los testigos ignorados: el vecino que había visto a Holloway merodeando cerca de la joyería, un guardia de seguridad que había visto al hombre sospechoso alejarse con una bolsa, e incluso un cliente presente esa noche, cuyo testimonio podría contradecir la versión oficial. Todos ellos accedieron a cooperar, conmocionados por la injusticia sufrida por Michael. David también sabía que tenía que preparar un giro dramático para el tribunal. No se trataba solo de demostrar la inocencia de Michael, tenía que exponer Richard Holloway y demostrar cómo su influencia había desviado la investigación. Para ello, recopiló documentos financieros, correspondencia y pruebas que vinculaban a Holloway con varios agentes de policía y manipuló a testigos. Finalmente, David se reunió con Michael y su familia para explicarles el plan. Michael, Laura, escuchen atentamente, comenzó con la mirada penetrante. No vamos a impugnar el veredicto sin más. Vamos a revelar la verdad, y todos sabrán quién intentó destruir sus vidas. Pero deben estar preparados, será intenso, y algunos estarán furiosos. Michael sintió una mezcla de miedo y esperanza. Estoy listo, dijo. Solo quiero salir de esta prisión y volver a ver a mi familia. Laura le tomó la mano. Estamos contigo, Michael. Nunca nos rendiremos. David sonrió levemente. Bien. Entonces prepárense. Cuando entremos en la sala, vamos a golpear donde más duele. La verdad saldrá a la luz y no habrá vuelta atrás. Así que el plan se puso en marcha, cada prueba, cada testigo y cada documento se utilizarían para revertir la situación. El impacto sería total, y nadie podría negar la manipulación e injusticia que Michael había sufrido. La batalla por su libertad apenas comenzaba, pero por primera vez, Michael sintió que la victoria ya no era un sueño imposible. Llegó el día de la tan esperada audiencia. La sala estaba abarrotada de periodistas, vecinos curiosos y miembros de la familia Thompson, todos ansiosos por lo que estaba por venir. El ambiente era denso, cargado de anticipación y tensión.
David Reynolds entró con seguridad, vestido con su traje oscuro y su mirada decidida. Michael, sentado a su lado, sintió que el corazón le latía con fuerza. Laura le apretó la mano, transmitiéndole valor y consuelo. Desde los primeros minutos, David sentó las bases de su ataque, cuestionó la credibilidad de las pruebas presentadas durante el primer juicio y retó al juez. Ellen Crawford exigieron la revisión de todos los vídeos e ignoraron los testimonios. El juez, sorprendido por este enfoque directo y audaz, frunció el ceño. Señoría, comenzó David con voz clara y firme, hemos descubierto pruebas que nadie consideró en la primera audiencia. Estas pruebas demuestran que mi cliente, Michael Thompson, no estuvo presente en la escena del robo y que otra persona, protegida por su influencia, es la verdadera responsable. David se dirigió entonces a los testigos, cada uno relató lo que había visto, lo que sabía y cómo sus declaraciones habían sido ignoradas. Surgieron murmullos en la sala al hacerse evidentes las contradicciones con el juicio original. Entonces David reveló los vídeos originales de la joyería. Cada detalle fue comparado con las afirmaciones de la fiscalía, la altura del hombre, su ropa, su forma de andar, todo apuntaba a que no era Michael. La jueza Crawford guardó silencio, visiblemente perturbada por las pruebas que se desplegaban ante ella. Señoría, continuó David, Michael Thompson fue condenado injustamente. La verdad es clara. Y es hora de que se haga justicia. El público, previamente silencioso, estalló en murmullos y exclamaciones. Los periodistas tomaban notas frenéticamente, presintiendo que se estaba desatando un escándalo legal. Michael, con los ojos brillantes de emoción, sintió que se le quitaba un gran peso de encima. Pero David sabía que lo más difícil aún estaba por venir, identificar y desenmascarar al hombre que había orquestado toda esta manipulación. Y estaba dispuesto a llegar hasta el final. La tensión en la sala era palpable. David Reynolds, tranquilo y metódico, se acercó al escritorio de los abogados con un grueso expediente en las manos. Todas las miradas estaban puestas en él. Incluso el juez Ellen Crawford parecía en máxima alerta, consciente de que lo que estaba a punto de seguir podría alterar todo el juicio. Su señoría, comenzó David, es hora de nombrar al verdadero responsable de este robo y mostrar cómo manipuló la investigación para condenar a un hombre inocente. Luego llamó a un testigo clave, Richard Holloway, el influyente hombre de negocios a quien todos en la ciudad respetaban y temían. Holloway, quien creía poder permanecer en la sombra, se vio obligado a ocupar su lugar en el estrado de los testigos bajo la atenta mirada del tribunal. David expuso, prueba tras prueba, cómo Holloway había orquestado el robo para desviar la atención de sus propios negocios turbios. Mostró correspondencia, grabaciones y testigos que confirmaban que Holloway había influenciado a ciertos policías y manipulado vídeos de vigilancia para incriminar a Michael. Holloway, al principio arrogante, intentó negarlo, pero David fue implacable. Cada prueba que presentó parecía desenmascararlo, y el público comenzó a murmurar, atónito ante la magnitud de la manipulación. Damas y caballeros, dijo David, y su voz resonó por la sala, Michael Thompson fue víctima de una conspiración orquestada por un hombre poderoso. Las pruebas son claras, los testigos están presentes y la justicia ya no puede hacer la vista gorda. El juez Crawford, visiblemente incómodo, intentó mantener la calma, pero era evidente que se había revelado el panorama completo de la injusticia. Michael sintió que el corazón se le aceleraba. Por primera vez desde su arresto, supo que lo liberarían. El público estalló en murmullos de asombro y admiración por la valentía de David y la resiliencia de Michael. Los periodistas inmortalizaron cada momento, sabiendo que este caso sería noticia en todo el estado. Michael finalmente sintió que renacía la esperanza. La verdad había salido a la luz, y quien había intentado destruir su vida ya no podría esconderse tras su influencia. El camino hacia la libertad ahora estaba despejado, y nadie podría ignorar la injusticia que había sufrido. El día tan esperado finalmente llegó. Michael Thompson fue llevado al tribunal, ya no como acusado, sino como un hombre inocente, listo para recuperar su libertad. La sala estaba llena de periodistas, amigos, vecinos y familiares, todos esperando con ansias los acontecimientos que estaban a punto de suceder. David Reynolds, seguro de su plan, permaneció a su lado, dispuesto a asegurar que todo saliera bien. Michael, con el corazón latiéndole con fuerza, sintió una oleada de emoción que lo invadía. Cada paso hacia la salida del juzgado parecía acercarlo a una nueva vida.
El juez Ellen Crawford, visiblemente avergonzado, finalmente pronunció la absolución oficial. Michael Thompson es declarado inocente de todos los cargos que se le imputan. Queda inmediatamente en libertad. Un silencio de asombro siguió a sus palabras, antes de que la sala estallara en vítores. Los periodistas tomaban fotos y grababan cada momento. Michael, con los ojos llenos de lágrimas, se giró hacia Laura y los niños. Tyler y Samantha corrieron hacia él y lo abrazaron, mientras Laura rompía a llorar de alegría. «Papá», gritó Samantha. «Por fin llegaste». «Estoy aquí, queridos míos». «Por fin estoy aquí», susurró Michael, con voz temblorosa pero llena de felicidad. Afuera, los vecinos y residentes de Riverwood vitorearon a Michael, admirando su fuerza y valentía. Las cámaras de televisión capturaron el momento, inmortalizando la escena de un hombre inocente liberado tras una terrible injusticia. Para Michael, la libertad fue agridulce, se reencontró con su familia y su vida, pero los años perdidos y la injusticia sufrida le dejaron profundas cicatrices. Sin embargo, sabía que hoy marcaba el comienzo de un nuevo capítulo. David Reynolds, al ver a Michael fundirse en el abrazo de su familia, sintió una inmensa satisfacción. Había cumplido su promesa, la verdad había triunfado y un hombre inocente había recuperado su dignidad. Y cuando las cámaras se apagaron y la multitud se dispersó, Michael se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que había pasado, finalmente era libre, libre para reconstruir su vida, libre para volver a soñar y libre para nunca más dejar que la injusticia definiera su destino. La liberación de Michael Thompson conmocionó al pequeño pueblo de Riverwood. Los residentes, conmocionados por la injusticia sufrida, comenzaron a cuestionar la credibilidad e integridad del sistema judicial local. El juez Ellen Crawford, el otrora inquebrantable agente de policía, fue inmediatamente investigado. Sus decisiones pasadas, su rigidez y su negativa a examinar pruebas ignoradas fueron objeto de escrutinio. Varios agentes de policía que participaron en la investigación inicial también fueron citados, algunos acusados de negligencia o complicidad con Richard Holloway. Richard Holloway, humillado y desacreditado públicamente, enfrentó acciones legales y una indignación masiva en la comunidad. Su reputación, antes impecable, se desmoronó en cuestión de días, y se convirtió en un ejemplo de corrupción y abuso de poder en la ciudad. Mientras tanto, Michael regresó gradualmente a su vida familiar. Tyler y Samantha, aún marcados por el miedo y el dolor, volvieron a sonreír al ver a su padre presente en todo momento. Laura, fuerte y resiliente, apoyó a Michael en su reconstrucción, consciente de que las dificultades que habían atravesado los habían unido más que nunca. Mientras tanto, David Reynolds se convirtió en un héroe local. Su tenacidad y profundo sentido de la justicia no solo salvaron a Michael, sino que también expusieron las fallas de un sistema que podía aplastar a personas inocentes. Fue invitado a conferencias y apareció en televisión para hablar sobre el caso, inspirando a otros que enfrentaban injusticias a luchar. El municipio de Riverwood, consciente de los peligros de la influencia y la corrupción, comenzó a implementar reformas para proteger a sus ciudadanos. Los residentes celebraron reuniones comunitarias, debatieron maneras de garantizar la transparencia en el sistema judicial y se comprometieron a no permitir que la injusticia siga prevaleciendo. Para Michael, a pesar de las cicatrices de su pasado, fue un momento de renacimiento. Comprendió que la verdad y la justicia podían triunfar, incluso ante los obstáculos más poderosos. Y con su familia a su lado, estaba listo para pasar página y reconstruir su vida sobre bases sólidas. Unas semanas después de su liberación, Michael Thompson y su familia comenzaban a retomar la vida normal, pero la experiencia les había dejado una huella imborrable. Los años perdidos, las humillaciones y el miedo a la injusticia habían transformado su percepción del mundo. Sin embargo, Michael se negó a permitir que estas pruebas definieran su futuro. Con la ayuda de David Reynolds, decidió transformar su dolor en fuerza. Juntos, fundaron la Fundación Thompson Reynolds para la Justicia, una organización dedicada a ayudar a personas inocentes condenadas injustamente, exponer fallas en el sistema de justicia y brindar apoyo legal a familias que han sufrido injusticias. El municipio de Riverwood, que había seguido de cerca el caso, celebró la iniciativa. Residentes y periodistas asistieron a la inauguración de la fundación, expresando su admiración por la valentía de Michael y la integridad de David. Los medios de comunicación locales y nacionales cubrieron el evento, inspirando a miles de personas en todo el país. Michael, al ver a su familia a su lado, sintió una paz y un orgullo que nunca antes había experimentado.
Tyler y Samantha reían y jugaban a su alrededor. Laura le puso la mano con ternura en el hombro, y él supo que habían sobrevivido a la oscuridad para alcanzar la luz. David, observando a Michael, sonrió. Has atravesado las sombras para alcanzar la luz, Michael. Esta no es solo tu victoria, es la victoria de la justicia. Michael asintió. Y esto es solo el principio. Lucharemos por todos aquellos que aún no han recuperado su libertad. Nunca más permitiremos que la injusticia destruya vidas inocentes. La ciudad de Riverwood, ahora más consciente y vigilante, había aprendido una valiosa lección: incluso frente a la corrupción y la injusticia, la verdad puede triunfar a través del coraje, la perseverancia y aquellos que se atreven a defender lo que es correcto. Así terminó la historia de Michael Thompson, un hombre condenado injustamente, pero que, gracias a la tenacidad de su abogado y a su propia resiliencia, recuperó su libertad, su familia y su dignidad. Y, lo más importante, convirtió su lucha personal en un arma contra la injusticia, ofreciendo una segunda oportunidad a quienes, como él, habían sido destrozados por un sistema fallido.